Hola chicos, hoy vamos a tratar un tema referente a la morfología debido principalmente a los procesos como son las olas y son las corrientes. Vamos a tratar de entender un poco mejor el cómo se desarrolla, cómo se crean y los mecanismos que hay detrás, digamos, de todos este tipo de movimientos, principalmente la morfología que se desarrolla característicamente asociada a los procesos del oleaje y los procesos de las corrientes. Vamos a tratar de entender la diferencia entre las olas y las corrientes, que es algo muy importante diferencial, principalmente porque si bien están relacionadas mucho en cuanto a que la dinámica costera sobre todo influye en ciertos aspectos geomorfológicos, geológicos y biológicos, también hay que tenerlo en cuenta, sobre todo porque dentro de los procesos de planificación y de entendimiento marítimo, los elementos como las olas y las corrientes son los que caracterizan muchos de los fenómenos que podemos encontrar en la interfaz costera y en la parte oceánica. En este caso vamos a ver primero las olas que nosotros encontramos. Pues aquí vemos una imagen de una ola, en este caso pues en el océano. Generalmente las olas las vamos a encontrar en el mar, aunque también podemos encontrar olas en algún cuerpo de agua generalmente grande, como un lago que tenga unas dimensiones relativamente grandes o una presa, dependiendo principalmente del tamaño. Las olas van a tener unos parámetros, principalmente podemos asimilar las olas como un proceso físico, ¿sí? En este caso, si nosotros vemos una ola, podríamos asemejarlo a una onda, si lo hablamos desde el punto de vista físico, en el cual vamos a tener básicamente unas crestas, o sea, unos puntos donde esa onda va a subir a lo más alto y una zona donde va a bajar, donde se va, digamos, a tener un periodo, digamos, una zona más baja. En ese caso, si nosotros asimilamos que las ondas o las olas se comportarían como una onda, generalmente tenemos una dirección en las cuales las olas se van a manejar o se van a llevar, y una longitud que vamos a poder analizar en cierta manera con algunos instrumentos, sobre todo imágenes satelitales o altímetros. Se puede medir la longitud, digamos, de la ola. Básicamente también se puede calcular las alturas de las olas. Generalmente con sensores remotos se hace esto a escala global. Esto es muy importante para muchas cosas, sobre todo para la navegación y para la parte meteorológica, la parte meteomarina. Nosotros en una ola entonces tenemos lo que denominamos la cresta, que es la parte donde la ola está más alta, y la parte baja donde la ola pues está más baja. Tenemos una frecuencia de la ola, que es el número de crestas en que la ola pasa por un punto específico, ¿sí? Si lo asimilamos como una onda, pues también tendríamos el proceso longitudinal y el proceso de la frecuencia, ¿sí? Y el periodo de la ola es el tiempo recorrido para que la cresta de una ola en el punto A llegue al punto B. Entonces es de donde inicia la primera cresta, luego pasa por la segunda cresta del punto A al punto B. Generalmente estos parámetros que vemos aquí son parámetros que sirven para entender el comportamiento del mar. Como lo vemos, existen algunos instrumentos, no solo desde el punto de vista satelital, sino también existen boyas y algunos otros elementos que miden, digamos, el movimiento del mar. En ese caso, el movimiento del mar generalmente está referido a las olas. Si nosotros podemos ver una clasificación de las olas, según, digamos, el periodo, el tiempo entonces en que se repiten, podemos ver que existen algunos espectros. Digamos, este es como un gráfico que nos muestra la frecuencia y, digamos, el periodo de la ola. Generalmente las olas están asociadas al fenómeno del viento. Muchas olas tienen que ver con el viento y están muy asociadas al viento. No necesariamente, de pronto alguna ola puede generarse por algún proceso como un terremoto, que ahí es donde dan las olas de tsunami o un deslizamiento,
una explosión o otro elemento, pero lo más común, y quizás en el 90% de los casos, la generación de las olas tiene que ver con la relación al viento. En ese caso, el viento, y dependiendo de la velocidad del viento, la configuración de la zona oceánica donde estemos, porque tiene una relación también con su forma del fondo marino y otros elementos, pues va a generar, digamos, distintas olas, y esas olas pues van a tener distintos periodos de tiempo y van a tener, digamos, distintas frecuencias. Una ola en el océano entonces es, digamos, la ondulación de la parte superficial del mar, ¿sí? Las olas no las vamos a poder ver sino en la superficie, no están dentro del mar, no están dentro del océano, dentro del océano se dan otros fenómenos. Sí se pueden ver una cierta afectación de la parte superficial hacia, digamos, la columna de agua, hacia la profundidad, pero solo en las partes, digamos, iniciales. Hay puntos en que ahorita veremos algún gráfico que nos explicará un poco mejor esto. Entonces las olas generalmente están en la parte donde se puede ondular el mar, que es en la parte superficial. En la parte superficial es donde encontramos las olas. Tenemos entonces crestas de ola, depresiones de la ola, parámetros como la altura de la ola, la longitud y el periodo, ¿sí? Ya vimos entonces que la cresta es la parte alta, la depresión es la parte baja, altura pues es la altura que puede tener esa parte alta en referencia a la depresión también. Y la longitud, que es una cresta, una parte alta a otra parte alta, qué distancia tienen. Y el periodo, digamos, el tiempo en que se demora esa cresta de un punto A a un punto B en pasar. O sea, tenemos una ola rápida, una ola lenta, una ola corta, dependiendo de digamos, el periodo en que se demore en el tiempo. Las olas generalmente son fuerzas progresivas, se mueven a través de la superficie del mar y son empujadas una tras otra. Entonces es como una onda. Cuando se genera una onda y otra onda y otra onda, pues se va generando una ola sucesivamente. En este caso, pues las olas son sucesivas en su gran mayoría, son intermitentes. Si nosotros hemos visto el mar vamos a ver que la ola va a romper una vez y otra vez y otra vez y otra vez sucesivamente. Es un fenómeno pues casi ilimitado. Hay algunas olas libres o estacionarias que generalmente oscilan alrededor de un punto fijo. En este punto, de la ola clásica que nosotros vemos es la que rompe contra la zona costera. Pero generalmente hay olas que están en el mar abierto y pueden tener una dirección y pueden estar rondando en un punto circular. Un ejemplo podrían ser las olas que sean asociadas a una tormenta o a un huracán. Las olas en el mar está ondulándose y la ola está haciendo un recorrido circular. Entonces, en ese caso, esas olas libres o estacionarias pueden oscilar alrededor de un punto fijo por muchas razones y por muchas variables. Si nosotros vemos entonces una ola, lo asimilamos a las fuerzas físicas, es una onda. Y es una onda porque generalmente puede transmitir una energía. Las olas son unos de los fenómenos físicos que mayor interacción de energía cinética se puede tener. Es más, en el mar se puede generar energía a partir de los movimientos de las olas. Y existen movimientos hidrodinámicos que pueden generar, entonces con unos ciertos elementos específicos se puede generar energía. Si nosotros vemos entonces aquí los gráficos, vemos unas olas o un gráfico, digamos, de una onda. Abajo vemos una onda que se está, digamos, moviendo y vemos las distancias de las distintas crestas, ¿sí? La longitud de la onda entre una cresta y otra. En ese caso, las olas tienen movimientos que generalmente van en una dirección, van a llevar un ritmo, van a llevar una fuerza, van a llevar una secuencia más rápida, más lentas, dependiendo obviamente de la característica de las olas. Aquí vemos lo de que se les mencionaba alrededor de cuando se tiene el movimiento de la ola. Tenemos un patito que hace la evidencia de que el pato va hacia adelante. Generalmente la cresta sube y tenemos una depresión, entonces el pato va hacia la parte de la cresta, pero puede bajar también en la depresión. En ese caso se puede generar un movimiento oscilante cuando un objeto se queda, digamos, medianamente estático en un punto, ¿sí? En este caso es cuando de pronto las olas no son tan fuertes y no generan un margen de arrastre muy grande y el objeto pues puede generar una cierta, digamos,
resistencia y podría estar en cierta manera estacionado. ¿Qué causa las olas? Ya lo mencionaba en principio, las olas son generadas por el viento. ¿Sí? Ustedes pueden verlo en algún cuerpo de agua, digamos, que esté en la parte emergida, como son las represas o las lagunas o los lagos. Si tienen un tamaño relativamente considerable, en el que uno en un día que esté haciendo fuerte viento puede ver que el viento genera, digamos, movimientos superficiales sobre la capa exterior del agua de ese lago o ese cuerpo de agua. Obviamente que a niveles más generales y más grandes, el viento en el nivel oceánico pues genera entonces una gran cantidad de energía, y esos vientos que vienen de continentes o que están en los océanos o en los mares pues van a tener una distancia que recorrer mucho más grande y van a tener una interacción mucho más fuerte, sobre todo en desplazamiento de la masa superficial del agua. También podemos tener que las olas se pueden deber a una perturbación en el mar. Entonces, en ese caso, la perturbación marina, lo más común es que se dé por un proceso como un movimiento telúrico que genere un tsunami, una explosión, un meteorito puede caer en el mar y generar una ola, un terremoto o un deslizamiento en el fondo marino. Recordemos que en el fondo marino hay montañas, hay canales, hay, digamos, un relieve, y ese relieve también puede ser inestable. Entonces una montaña puede deslizarse, al deslizarse va a generar una disturbación, va a generar una perturbación y va a generar un movimiento del agua. Eso puede generar una ola, y que puede ser una ola de tsunami también. No necesariamente puede ser una ola general, pequeñita, pero un pequeño deslizamiento puede generarla, o un gran deslizamiento puede generar una ola de tsunami. O sea, hay varias razones en que las olas se pueden generar. Las olas tienen una generación también asociada a la gravitación del Sol y de la Luna, pero en su gran mayoría la gravitación del Sol y de la Luna generan las mareas, y vamos a hablar de las mareas más adelante. Pero ese fenómeno también puede generar olas, pueden ayudar o aumentar la ola. Entonces también contribuyen a que el proceso del desarrollo, la generación de las olas se dé a partir de la influencia de la gravitación de cuerpos celestes como la Luna o como el Sol. La generación de la ola, principalmente debido al viento, pues se ve principalmente, como decía, a la velocidad que tenga ese viento, a la duración. El viento, como lo explicábamos en clases anteriores, pues se genera a partir de los fenómenos de las alternancias entre bajas y altas presiones, y entonces en una zona de alta presión, de baja presión, va a generar entonces un viento. Ese viento depende de muchas características del lugar donde se da, de la presión atmosférica, de la posición geográfica. Bueno, hay una gran cantidad de situaciones. Por lo menos aquí en la zona de convergencia intertropical, pues convergen las zonas de vientos fuertes. Hay zonas donde se da los fenómenos de los chorros, y esos chorros pues van a tener una mayor velocidad y una duración generalmente más constante. El término fetch hace referencia a la distancia sobre la cual sopla el viento, y este concepto lo vamos a ver ahorita en un gráfico. Generalmente el fetch, si nosotros tenemos un cuerpo de agua, el viento va a girar, va a verse acelerado en cierta manera sobre ese cuerpo de agua, porque no va a tener resistencia. Un ejemplo son los lagos. Si ustedes tienen una montaña y el viento viene por la parte, o están en un valle y viene sobre el valle el viento al desplazarse por el valle va a tener una resistencia, va a tener los árboles, va a tener casas, cultivos, todos los elementos que hay en esa superficie. Pero al llegar a un cuerpo de agua, el cuerpo de agua no tiene una resistencia, o tiene muy poca resistencia. Entonces generalmente los vientos, cuando soplan sobre cuerpos planos como aguas, o zonas muy planas como desérticas, o zonas valles muy planos que no tengan rugosidad, que no tengan elementos que permitan frenar el viento se va a ver acelerado. Entonces en el caso de un cuerpo de agua, digamos una laguna, el fetch va a ser la distancia de aceleración que va a tener en el cuerpo de agua. Ahorita lo veremos un poco mejor con un gráfico. En pocas palabras, entonces el tamaño de la ola aumenta a medida que aumentan todos los factores. Un ejemplo entonces son los huracanes o las tormentas. Cuando vemos el huracán, está aumentando la velocidad del viento constantemente,
y esa duración va a ser mayor a medida que el viento, el huracán se está desplazando, y a medida de que va en un mar abierto, el fetch, la distancia va a ser mayor porque va a desplazarse a través del mar y entonces va a generar una distancia sobre la cual el viento va a soplar mucho mayor que, digamos, en el caso de los huracanes que se dan en el Caribe, pues tienen todo el Caribe para desplazarse, y a medida que por eso nacen generalmente como una tormenta tropical en el Caribe de las Antillas. Y esa tormenta, pequeña tormenta, empieza a crecer porque cada vez adquiere más velocidad, cada vez el viento dura más, cada vez la distancia que va recorriendo es mayor y se van acelerando, digamos, las fuerzas y las energías en este proceso. En este caso, lo que les decía del término fetch hace referencia a la distancia en la que el viento soplará sobre todo sobre un cuerpo de agua. ¿Por qué? Porque los cuerpos de agua, los espejos de agua no generan resistencia. De resto, todos los elementos que estén sobre una superficie van a generar resistencia. Entonces, entre menos elementos tengamos en esa superficie, menos resistencia va a tener. Entonces, no es lo mismo que el viento que se desplaza por una ciudad que tiene calles, que tiene edificios, que tiene árboles, toda la infraestructura urbana, a que el viento que se desplaza sobre un cuerpo de agua grande, digamos como un lago, como el lago Titicaca. Entonces, el viento al llegar a la ciudad se va a frenar, va a generar arrastre con los distintos elementos que va a encontrar. Mientras que el viento, si llega al lago, como en este caso, pues él se va a ver acelerado y se acelerará debido a que no va a encontrar mucha fricción o mucha resistencia a lo largo de ese cuerpo de agua. A eso es lo que nosotros le denominamos fetch. Es cuando ese viento traza una distancia alrededor de una superficie que generalmente tiene una menor resistencia, en este caso sobre todo lo que es cuerpos de agua, océanos, que puedan, digamos, en cierta manera evitar ese arrastre. Y el único arrastre que se genera es la ola, porque entonces cuando el viento sopla, si el cuerpo de agua está quieto y sopla el viento, si ustedes ven un cuerpo de agua que no le llega influencia de una corriente de aire, pues el cuerpo de agua va a estar quieto, completamente quieto. A medida de que hay un viento, entonces el viento va a generar una rugosidad en la parte superficial de ese cuerpo de agua. Eso va a ser una microola, ¿sí? Obviamente que si estamos a nivel oceánico o en un cuerpo de agua grande, una represa, una laguna grande o un lago grande, sí vamos a poder apreciar que el viento, y si sentimos el viento vamos a ver que genera unas pequeñas olas o hasta olas grandes, dependiendo de la época del año en la que estemos. Digamos, en una época de vientos alisios, si estamos en el lago Calima, probablemente podamos ver unas olas un poquito más grandes. Pero en ese caso en el mar, esto es exacerbado por las distancias, de que obviamente tenemos cientos de kilómetros en el que el viento tiene capacidad de acelerar y pues va a arrastrar durante cientos y cientos de kilómetros de distancia las olas, hasta que las olas pues o llegan a una dirección o se confluyen unas con otras o llegan hasta el continente y chocan contra la costa. Hay distintos tipos de ola y ahorita vamos a ver algunos de ellos. Podemos tener desde microolas, que son las que nosotros podemos ver en cuerpos de agua. Un ejemplo, ustedes lo podrían ver en la laguna que tiene la universidad, en la Universidad del Valle. Entonces tenemos un laguito donde están los patos y hay otros animalitos. En ese caso, si sacamos a todos los animalitos y un día está haciendo un fuerte viento, vamos a poder ver que el lago de todas maneras va a generar unas olas. Aunque estén los animales, que también van a generar movimientos y van a generar olas, porque los animales en el lago generarán algún movimiento, pero generalmente el viento es el que predominará en hacer esas microolas que las podremos apreciar en un cuerpo de agua muy muy pequeño. Como las olas entonces son generadas por el viento, generalmente son progresivas y viajan a través de la superficie. Y al viajar a través de la superficie entonces van a depender de la fuerza que se ejerza sobre esa superficie. Generalmente la energía que mayormente se desplaza o el movimiento más fuerte se da sobre la parte superior, porque el viento interactúa sobre la superficie del mar. A medida que vamos profundizando, el movimiento va a ser menor. En este gráfico, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo entonces que tenemos una partícula X que está sobre la parte exterior de este mar, océano, lo que tengamos aquí, este cuerpo de agua. El movimiento más fuerte y que va a abarcar mayor distancia y mayor movimiento va a estar entonces en las corrientes, en la parte superficial. A medida que vamos bajando, el cuerpo
de agua va generando un desplazamiento, digamos, menor, y así sucesivamente hasta puntos en los que el movimiento que se da en la superficie de las olas no va a generar un arrastre tan fuerte en el fondo. Un ejemplo de esto es ahora que sucedió el huracán. Los huracanes que se dieron en el Caribe o que se dan en el Caribe, digamos el caso de Providencia, que fue atacada por un huracán, las olas con mayor fuerza se empezaron a dar en la parte superficial. Entonces muchas de las zonas donde había corales, manglares, se vieron afectados principalmente porque este movimiento superficial, la ola que lleva el viento, va a ser muy fuerte, va a tener un movimiento más agresivo, digamos, más fuerte. A medida de que vamos descendiendo en profundidad, digamos, hay sustratos más profundos, donde hay corales un poco más profundos. Los corales que están en el fondo, si están a una distancia en la que el viento superficial del mar no genere tantos movimientos que sean consecuentes para arrastrar hasta el fondo, no van a tener una influencia tan grande. Entonces, en el caso de un huracán, las comunidades que están asentadas en el fondo o cerca de la playa, entre más cerca estén a la playa y más cercanas estén hacia la zona de la isla, digamos, más se van a ver afectadas porque los movimientos van a ser más fuertes debido a que la distancia va a ser más corta. Si tenemos una zona profunda, 100, 200 metros, digamos que el huracán pasa por ahí y probablemente los movimientos de esa ola, que es muy fuerte en la parte superficial, a 100, 200 metros de profundidad ya no van a ser casi perceptibles o no van a generar unos movimientos tan fuertes. Esto entonces tiene que ver con esa progresión de la ola. Hay otras maneras o cosas distintas dependiendo de la dirección de donde viene la influencia de la ola. Si se da dentro del mar y digamos hay un movimiento telúrico o algo, ahí sí se puede generar un movimiento desde abajo hacia arriba y generar este movimiento de que sea un poco más fuerte desde el centro o desde abajo. Pero generalmente lo que vemos en este gráfico es que la parte superficial se mueve mucho, la parte intermedia se empieza a degradar ese movimiento, a degradar hasta un punto en que llegará a ser un movimiento ya muy débil, a medida que más profundo en el corte transversal del cuerpo de agua lo vamos a ver. Aquí vemos pues un ejemplo, entonces un barco en una tormenta clásica de estas del Caribe, en el que la tormenta en la parte superior es extremadamente violenta. Pero si nosotros viéramos hacia el fondo, nos metiéramos al fondo del mar, veríamos que a medida que nos alejamos de la superficie, la tormenta va a ser menos fuerte. Va a haber una interacción, obviamente, a medida que se mueve la parte superficial y va a mover, digamos, la parte intermedia y así sucesivamente hasta el fondo, pero va a degradarse la energía. ¿Qué tipos de olas entonces nosotros encontramos, digamos, de este tipo en el mar? Las que denominamos progresivas, cuando se viene la cresta y viene la otra cresta y la otra cresta. Generalmente en el mar encontramos las olas irregulares, que son las que se dan en el mar abierto. Las olas más regulares, que van, digamos, más allá de la área de la generación. Entonces es el oleaje, que generalmente cuando vemos las olas que se empiezan a ver cerca a la playa, cerca a la costa, porque en el mar nosotros vemos las olas y las olas pues pueden estar subiendo, bajando de varias direcciones, chocar unas con otras. Entonces, digamos, no hay una regularidad, no hay un patrón en el mar abierto. O sea, mar abierto nos referimos a 20, 30, 40, 50 kilómetros de la costa hacia adentro. Ya hacia allá donde ya el mar, digamos, no tiene con qué chocar, pues se da la irregularidad. A medida que las olas se van acercando a la costa, entonces ya las podemos evidenciar. Puede ser a los 10, 15 kilómetros, dependiendo de la zona, ya se puede evidenciar el oleaje. ¿Sí? Entonces el oleaje va a ser más regular. ¿Por qué? Porque a medida que vamos viendo que la plataforma continental y el fondo marino se va estrechando, se va haciendo cada vez más bajo, las olas van a generar, digamos, un proceso más regular. En ese caso, el oleaje es más regular, generalmente más asociado a la costa. Y cuando ese oleaje llega a la costa, llega a la playa, generalmente choca contra la playa y se genera la ola típica de romper en la playa. Generalmente es cuando la playa o la ola choca contra la costa, la denominamos el surf. Sí, el surf hace referencia también al deporte que utiliza este tipo de olas. Entonces, si vamos a surfear,
es porque vamos a ir a tomar las olas para desplazarnos en una tabla, generalmente las olas que rompen en la costa, y entonces nos podemos desplazar a través de esa ola, surfeando la ola por muchas distancias o por mucho tiempo. Entonces la ola de surf es la ola que rompe, ¿sí? No necesariamente el deporte utiliza la ola de rompimiento, el que se denomina surf, y por eso se otorga el nombre al deporte de utilizar la tabla para montar las olas, que se origina en un deporte hawaiano por los, digamos, las comunidades asentadas en Hawái, en la zona del Pacífico, que montaban las olas tradicionalmente. Los movimientos de la ola, entonces, lo más común es que van hacia adelante, o sea, tienen una dirección, ¿sí? Siempre se preceden a una dirección de la forma de la ola. Entonces tenemos las crestas, y la cresta va a tener generalmente una dirección. Cuando llegamos al mar a romper a la costa, pues va a romper en una dirección también. Entonces generalmente van a tener una dirección, y también van a tener un movimiento orbital de las partículas que se dan en el agua. Un ejemplo es que yo dentro de como lo veíamos aquí, el movimiento orbital es este, ¿sí? Yo tengo, digamos, esto es un barco, obviamente es un tamaño muy grande, pero si aquí tenemos, no sé, basura, una botella flotando, el patito que poníamos en el ejemplo anterior, va a orbitar. Él no se va a desplazar muy rápido directamente, sino que va a estar movido, orbitando dependiendo de esa ola. Lo mismo que si está en suspensión, está no en la parte superficial, sino se va a ir con un desplazamiento en ese movimiento de orbitación. Si nos estamos dando cuenta, aquí está haciendo un círculo este elemento. Obviamente aquí estamos en un barco, el barco se ve acelerado no solo por el movimiento superficial de la ola, sino porque tiene velas, y las velas lo empujan, y otros elementos. En ese caso, el movimiento orbital siempre va a estar dándose en esas partículas. Es cuando, si ustedes van a la playa, van a encontrar muchas de la basura que encuentran en la playa. Generalmente se puede quedar inclusive años en el mar abierto orbitando la botella en un lugar, hasta que una corriente fuerte o un fenómeno de un viento o algo lo termine arrojando a una corriente que lo puede llevar hasta la costa. Ahí es donde, digamos, en términos generales, tenemos un movimiento hacia adelante que va a desplazar, y un movimiento que orbita en sube y baja, digamos, de el elemento que esté sobre esa ola. Dependiendo de la energía de la ola, la dirección y otros elementos, puede desplazarse mucho o puede desplazarse muy poco. Eso depende de la ola. En la energía que generan las olas, las moléculas de agua, lo que se mueve a través son las moléculas, ¿sí? No se está moviendo, digamos, ahí estamos moviendo el movimiento, digamos, molecular, se está dando a través de las moléculas que se desplazan unas con otras y van generando un movimiento. Vemos un ejemplo de esto es en el término fijo del flujo de energía y no de masa. Aquí tenemos entonces una chica que está ondeando una cuerda con una bolita, en la cual la bola, dependiendo de la fuerza que se está, digamos, de la energía que se está emitiendo, lo que hace es que sube y baja la bola, mas no se desplaza. No está haciendo un desplazamiento, sino que está subiendo y bajando. En ese caso, los movimientos ondulatorios van a ser mayormente más fuertes en la parte superior de la parte del corte transversal del fondo marino y el agua, ¿sí? De un cuerpo de agua, en este caso sobre todo el océano. Vamos a ver que el movimiento ondulatorio va a ser mayor sobre la parte externa, superficial, y a medida que nos vamos profundizando, vamos a tener una reducción del movimiento ondulatorio. Aquí vemos un ejemplo entonces en el que tenemos unos pastos marinos. Entonces el pasto, si está muy superficial, la parte superior del pasto va a tener mucho movimiento, y si es un pasto que está más profundo o más bajo, va a tener menos movimientos. Si estamos en una zona más profunda donde no hay movimiento base de las olas, pues no se va a mover los pastos, y entonces van a ser muy calmados. Eso también lo podemos aplicar en un ejemplo de un coral. Si el coral tiene una parte superficial, va a tener un movimiento más fuerte hacia la parte superficial, y si es más hondo, más profundo, un coral más de profundidad, va a tener un menor movimiento. Ya lo veíamos en gráficos anteriores. Este es un poco más diciente, en el que nos muestra esa ola cómo se mueve, y va a haber un punto en que la energía se va a disipar a medida de que se profundiza, a puntos en los que ya el movimiento va a ser nulo o no se va a transmitir la energía, porque aquí estamos moviendo es partículas, ¿no? Partícula ejerce un movimiento
que es exponencial, digamos hasta un punto donde la energía se disipa. Pero sí vamos a tener entonces direcciones, generalmente vamos a ir para un lado, vamos a ir para el otro. En la verticalidad, en la columna de agua, sí se va a difuminar ese movimiento con la profundidad. Entonces, por eso en un mar agitado, digamos, yo tengo un barco o algo que ha sucedido, digamos un barco que se hundió y cayó en el fondo, generalmente se queda en ese lugar, no se mueve a menos que haya habido un movimiento muy fuerte en la parte superficial, digamos un huracán, y el huracán haya generado un movimiento muy fuerte en la parte superficial para que, digamos, genere sucesivamente movimientos en la columna de agua a la parte más profunda. Por eso entonces a veces es difícil, generalmente cuando aparecen navíos o algo que había estado enterrado en alguna parte medianamente somera, después de un huracán o algún proceso fuerte de una tormenta tropical, pueden hallarse restos. Un ejemplo sería entonces el Galeón San José. El Galeón San José en Colombia está a los más o menos 150 metros de profundidad. Así pasara un huracán, en el fondo de esos 150 metros el fondo no se va a mover por el proceso. De pronto levantará un poco el sedimento, pero no llegará a revelarlo, digamos, a exponer el navío que estaba enterrado, a menos que sea un super huracán que tenga una fuerza muy grande como para mover a 150 metros de profundidad, que va a ser muy difícil. Pensaría que puede llegar a unos 20, 30 metros, inclusive unos 50 metros la fuerza del movimiento de un huracán, dependiendo de la categoría, para hacer arrastres de sedimentos dentro de la columna de agua. En este caso, a medida que profundizamos, pues vamos a tener menos efectos de ese proceso. Lo que no indica que de pronto no haya movimientos en las partes profundas. Los movimientos en las partes profundas se dan generalmente por corrientes y eso lo veremos más adelante en cómo funciona. Aquí vemos otro ejemplo en el que las olas superficiales no interactúan con el fondo marino. Entonces yo puedo tener un movimiento muy fuerte arriba, pero abajo puede estar completamente calmado y sin movimiento o un movimiento apenas perceptible. ¿Por qué? Porque son movimientos moleculares, ¿sí? Ahí es donde se dan fenómenos de las moléculas, y aquí hay unas propiedades que son las propiedades del agua, también cambiadas por la densidad, que se da a través del pH y de la salinidad. Entonces también hay unos comportamientos ahí, sobre todo físicos y químicos. En este caso, estos son los movimientos de la ola. Cuando nosotros ahí sí le podemos incluir algunos movimientos que se pueden dar exacerbados, es con lo que les decía anteriormente, con el fondo marino. A medida de que hay un punto en que las olas, digamos en la profundidad, no generan movimientos, o sea, a partir de una cierta distancia, generalmente basada en la distancia de esas interacciones de las crestas, y con la fórmula que aquí la vemos, va a tener una dirección generalmente proporcional a la distancia en la profundidad. Pero hay un punto en el que no va a generar, digamos, turbulencia, no va a generar un movimiento, no va a perturbar. Pero si llegamos al punto de perturbación, generalmente asociado a la forma del fondo, como en el caso de las zonas de las aguas poco profundas, entonces ahí sí se va a ver entonces evidenciado que ese movimiento va a afectar generalmente las zonas poco profundas, y el movimiento de la ola superficial va a mover, digamos, hacia la parte del fondo marino no superficial o poco superficial, digamos. Ahí sí las olas interactúan con el fondo marino, y las órbitas de las moléculas se vuelven más elípticas, ¿sí? Aquí tenemos una zona un poco más redonda, digamos el patito está dando un círculo. A medida que ya interacciona con el fondo, ya alcanza a generar la fuerza y la distancia de la ola a interactuar con el fondo, se va a dar un fenómeno más elíptico, y obviamente la elíptica va a ser cada vez mayor hasta que rompa la ola. Entonces, por eso en la zona de surf, que es básicamente esta zona donde empieza a generarse la ola de surf y la ola de rompimiento, se dan los fenómenos de mayor degradación, y aquí es donde se dan los fenómenos de erosión, porque hay una mayor interacción de energía y fuerzas implícitas en esta ecuación. Si nosotros ya vemos entonces que las olas tienen una fuerza, también tienen una interacción con la parte superficial del mar y el viento, en ese caso también tienen un ciclo de vida, como lo vemos en todos los elementos naturales, así como está el ciclo del agua, el ciclo
hidrológico, el ciclo de, bueno, cualquier ciclo de los sistemas que encontramos a nivel natural. En este caso, el ciclo de vida de las olas generalmente está asociado al fetch, que es esa distancia en la cual el viento sopla y se acelera. Y en el punto en que deja de soplar, pues donde se dispersa, ¿sí? Entonces, digamos, yo soplo sobre una superficie, esa superficie se acelera y se va a dispersar unos ciertos distancia. Si estamos hablando del viento que empieza a soplar fuertemente, disturba las olas, genera el arrastre, ahí se dan todas las formas de la ola, ¿sí? Tenemos las crestas y tenemos, digamos, las zonas más hondas y las zonas más elevadas. Va a dar esa especie de movimiento de subir y bajar. Y a medida de que el fetch, o sea, la distancia en la que recorre el viento, en la que se sopla el viento, se degrada, porque la energía del viento llegará a un punto en que se degradará y dejará de soplar, eso terminará de acelerar y al terminar la aceleración pues se dará la dispersión, que es el fenómeno hasta donde la ola pues se pueda destruir, digamos, por la falta de energía y la aceleración. Entonces podemos encontrar que el mar puede estar muy embravecido en un punto y en otro punto posteriormente en una distancia muy larga ya terminará volviéndose más calmado hasta tener, digamos, un nivel en que solo puede soplar muy poco el viento. Esto puede darse con los procesos de tormenta. Entonces una tormenta puede acelerar mucho el viento, como dice el dicho, después de la tormenta viene la calma, porque básicamente es porque el fetch, el viento, cuando se aceleró, llegó a un punto en que ya no se acelera más, termina su energía, se le acaba la energía, se le acaba la gasolina, entre comillas, y se empieza a dispersar. A medida que esa energía se va disipando, pues se va calmando hasta que ya no genera movimientos de ola. Entonces, aquí es donde vemos generalmente procesos asociados como a las tormentas o a algún fenómeno marítimo en el que hay una tormenta tropical, o cuando vemos los mares de leva o algunas situaciones que se dan en la zona marina, en el que el mar está como muy picado, pero en algún punto ese mar picado va a calmarse porque ya la energía que llevaba generalmente asociada al viento pues se va a disipar, y al disiparse pues en algún punto perderá fuerza, así como los huracanes generalmente pierden fuerza. Cuando vemos entonces en el mar abierto el mar así que se lleva fuertemente, vemos las olas que no tienen, digamos, un sentido, van para aquí, van para allá, arrastradas por el viento. En ese caso, el ciclo de vida de las olas oceánicas, entonces las olas se originan en el fetch, pueden tener kilómetros o cientos de miles de kilómetros para el viento acelerarse en el mar abierto. Eso depende de muchas variables. Esta área, digamos, está el mar como lo vemos aquí, está la ola por aquí, ola por allá, está confundido todo es un caos, digamos. Generalmente porque no solo la ola de fetch, el fetch acelera en una dirección, pueden haber múltiples fetch, múltiples vientos que se estén chocando unos con otros, digamos, hay un proceso en esas olas de mar abierto, a lo que en este caso se denomina como mar confuso, pues hay una interferencia de muchas olas. Y estas interferencias, si las olas y hay distintos vientos, pues entonces pueden haber diferentes puntos donde confluyen esos vientos, y esas olas pues van a tener entonces tres tipos: una ola constructiva, o una ola destructiva, o la mixta, pues que es una mezcla de las dos olas. Generalmente vamos a tener una dirección de la propagación, puede ser mayoritariamente en donde los vientos tendan una tendencia mayoritariamente, pero recordemos que los vientos pueden tener vientos que van en una dirección, así como vientos cruzados que pueden venir del lado contrario, que los pueden llevar de un lado. O sea, hay una gran cantidad de direcciones en la que el viento puede venir, pero generalmente predominan en alguna dirección. Cuando nosotros vemos aquí vamos a ver el ejemplo entonces de las olas, sobre todo cuando se dan los procesos oceánicos. Está el constructivo, el destructivo y el mixto. El constructivo, las olas están en fase y se agregan crestas a crestas y valle a canal. O sea, las olas se hacen cada vez más grandes. Vamos a ver entonces que tenemos una ola y otra ola, entonces lo que está haciendo es una sumatoria, ¿sí? En este caso, aquí estamos viendo la ola con otra ola y está haciendo, digamos, una construcción. Esta más esta
genera una sumatoria, o sea, una ola más fuerte entre estas dos olas que tienen más o menos una misma sincronía, se encuentran, se sincronizan en cierta manera y aumentan, ¿sí? Las olas destructivas, entonces se agrega, digamos, una cresta más bajita con una cresta más grande y generalmente se atenúan. Entonces yo tengo una ola pequeña y una ola grande, en cierta manera se atenúan. Y además porque hay otro fenómeno, puede ser uno del tamaño o no hay una diferencia muy grande de tamaño, pero puede ser un periodo de ola distinto, ¿sí? Entonces un periodo que no necesariamente coincida con el mismo periodo, y ese periodo puede anularse, como en una onda. Cuando una onda y otra onda que tienen más o menos la misma característica se interfieren, pues se van a anular. En ese caso las olas también funcionan de la misma manera, porque estamos hablando que básicamente estamos viendo una onda propagada en un líquido. Y el mixto, entonces, una combinación del constructivo y del destructivo, que es la más común, porque a mar abierto entonces encontramos constructivas y destructivas que se van encontrando, se van chocando unos con otros, pues hay un caos. Generalmente es el mixto el que termina siendo el movimiento general que hay en el océano. Y esa ola, pues entonces tenemos una ola y una ola, digamos, muy alterada, se mezclan, entonces se reduce en cierta manera, pero sigue teniendo una fuerza o una energía con un cierto periodo y una cierta distancia. Entonces la constructiva aumenta a olas grandes, digamos, más fuertes. La destructiva, generalmente una ola mediana y una ola grande se anulan. Y la mixta, pues una ola, digamos, grande y una ola consecutiva más pequeña se mezclan y generan una ola intermedia. Entonces, estos son los procesos de los movimientos de las olas. Aunque también existen, digamos, olas que sobrepasan lo común, que se denominan las olas monstruo, que son muy raras, o inclusive son muy poco estudiadas, o se han podido estudiar muy pocos porque no ha habido muchas evidencias de cómo se generan, pero generalmente se da la interferencia de una ola, de una onda constructiva con una acumulación, y esto genera olas, digamos, muy grandes. En ese caso también hay algunos enfoques de las olas constructivas, sobre todo cuando esas olas se suman por algún fenómeno, de pronto algún deslizamiento, había una tormenta o alguna otra forma se pueden de generar una ola fuerte, se puede dar un desastre. En este caso vamos a ver un pequeño video. En este video entonces vemos una ola de estas gigantes, las que pueden mostrar cómo se genera de la nada una ola. Obviamente hay un proceso constructivo y un proceso destructivo en el que coinciden una ola y se genera una ola súper gigante, lo que también se pueden denominar olas monstruo. Ahí vemos cómo rompen las olas de manera normal, digamos y hay un punto en el que se genera una ola muy fuerte y esta ola pues golpea al barco. En ese caso, las olas, cuando las vemos de manera constructiva o destructiva, también las podemos ver, digamos, vamos a abrir el otro video, o bueno, se devolvió un poquito aquí.